Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Cuídense. El que calla otorga. Silencio cómplice de Bergoglio. Parte 1. En el programa anterior titulado Bergoglio debe renunciar, arzobispo Vígano, oímos una gravísima acusación contra el obispo Jorge Mario Bergoglio por encubrimiento de homosexuales, hecha por el exnuncio arzobispo Carlo María Vígano, antiguo representante pontificio en los Estados Unidos. Todos quedamos altamente estupefactos y sorprendidos. ¿Cómo es eso de que Francisco, que funge como papa de la iglesia, sabía de tiempo atrás los malos comportamientos de homosexualidad de personajes como el cardenal McCarrick, ex arzobispo de Washington, quien acostumbraba a pasar los fines de semana en su playa particular con seminaristas, y Francisco no solo se quedó callado, sino que lo nombró para desempeñar una misión especial en la China? Falso acto de santidad, su silencio. Ante este suceso y otros comportamientos de que habla en su denuncia Monseñor Vígano, al obispo Bergoglio lo único que se le ocurrió declarar fue: yo no diré una palabra sobre esto. Creo que el comunicado habla por sí mismo y ustedes tienen la capacidad periodística suficiente para sacar sus conclusiones. Véanlo ustedes mismos. Io non dirò una parola su questo. Credo che il comunicato parla da se stesso. Miles de mujeres católicas piden a Bergoglio que hable y actúe. ¿Cómo es que Jorge Mario Bergoglio no responde ante tan graves acusaciones que amenazan echar por el suelo la vida de la iglesia? ¿Cómo es que Bergoglio no explica siquiera sus actuaciones ante las graves y sustentadas acusaciones que le ha hecho su ex embajador en Estados Unidos, Monseñor Vígano? En dichas declaraciones, el exdiplomático vaticano hace toda una radiografía de los impropios comportamientos homosexuales, no solo del mencionado cardenal McCarrick, sino de muchos otros prelados como él. Y queda claro que Bergoglio ante ellos optó o por el silencio en unas ocasiones o por dar disculpas y más disculpas sin pasar a la acción. Sorprendidas, profundamente dolidas y consternadas quedaron las ovejas del rebaño, hasta el punto que un grupo de madres norteamericanas consternadas se decidieron a dirigir una carta a Bergoglio pidiéndole que diera una respuesta sobre su conducta y sobre los remedios que la situación exigía de su parte. He aquí la comunicación dirigida por estas dolidas madres. Nota: esta carta refleja la iniciativa personal de las mujeres católicas particulares que firman esta carta y no está patrocinada por ningún grupo u organización. 30 de agosto de 2018. Su Santidad, Papa Francisco. Ciudad del Vaticano. Su Santidad. Usted ha dicho que busca una presencia femenina más incisiva en la iglesia y que las mujeres son capaces de ver las cosas desde un ángulo diferente al de los hombres, con un punto de vista diferente. Las mujeres pueden formular preguntas que nosotros los hombres no podemos entender. Le escribimos, Santo Padre, para plantearle preguntas que necesitan respuesta. Somos mujeres católicas profundamente comprometidas con nuestra fe y profundamente agradecidas por las enseñanzas de la Iglesia, los sacramentos y los muchos buenos obispos y sacerdotes que han bendecido nuestras vidas. Nuestros corazones están rotos, nuestra fe puesta a prueba por la creciente crisis que envuelve a nuestra querida Iglesia. Estamos enojadas, traicionadas y desilusionadas. El dolor y el sufrimiento de las víctimas nunca termina, ya que cada ciclo de noticias trae revelaciones más horribles de abuso sexual, conducta sexual inapropiada, encubrimientos y engaños, incluso en los niveles más altos de la iglesia. La reciente declaración del arzobispo Carlo María Vígano nos impulsa a comunicarnos directamente con usted para obtener respuestas. Su testimonio lo acusa a usted, Santo Padre, y a cardenales de alto rango de hacerse de la vista gorda ante el comportamiento atroz del ex cardenal McCarrick y de ascender a este depredador como portavoz global y líder espiritual. ¿Es esto cierto?
Estas son acusaciones devastadoras, tal como lo declaró recientemente el presidente cardenal de la USCCB, Daniel D. Dinardo. Las preguntas planteadas merecen respuestas que sean concluyentes y que estén basadas en evidencia. Nosotros estamos de acuerdo con esa declaración. Varias de las preguntas cruciales planteadas por la declaración del arzobispo Viganò no requieren de largas investigaciones ni de evidencia física. Solo requieren de su respuesta directa, Santo Padre. Cuando los periodistas le preguntaron recientemente sobre los cargos del arzobispo Viganò, usted respondió: no voy a decir una sola palabra sobre esto. Usted le dijo a los periodistas esto: lean la declaración cuidadosamente y hagan su propio juicio. Papa Francisco, estas palabras son inadecuadas para su rebaño herido. Estas palabras arden, recordando el clericalismo que usted recientemente condenó. Necesitamos liderazgo, la verdad y transparencia. Nosotros, su rebaño, merecemos su respuesta ahora. Específicamente, le imploramos humildemente que responda a las siguientes preguntas, ya que usted seguramente conoce las respuestas. El arzobispo Viganò dijo que en junio de 2013 le transmitió este mensaje, en esencia, sobre el entonces cardenal McCarrick. Él corrompió a generaciones de seminaristas y sacerdotes, y el Papa Benedicto le ordenó retirarse de la vida de oración y penitencia. ¿Es esto cierto? ¿Qué le comunicó el arzobispo Viganò en junio de 2013 sobre el entonces cardenal McCarrick? ¿Cuándo se enteró usted de alguna acusación de abuso sexual o de conducta sexual inapropiada con adultos por parte del entonces cardenal McCarrick? ¿Cuándo se enteró de las restricciones impuestas por el Papa Benedicto hacia el entonces cardenal McCarrick? ¿Y excusó usted al entonces cardenal McCarrick de alguna de las restricciones del Papa Benedicto? Santo Padre, en su carta al pueblo de Dios sobre los escándalos, usted escribió: el conocimiento del pecado nos ayuda a reconocer los errores, los crímenes y las heridas causadas en el pasado y nos permite, en el presente, a ser más abiertos y a estar comprometidos al camino de la conversión renovada. Es por eso que esperamos de usted, nuestro Santo Padre, sea honesto con nosotros. Por favor, no nos dé la espalda. Usted se ha comprometido a cambiar las formas clericales en la Iglesia. Que un cardenal se aprovechara de los seminaristas es aborrecible. Necesitamos saber que podemos confiar en usted. Sea honesto con nosotros sobre lo que sucedió. Las víctimas que han sufrido tanto necesitan saber que pueden confiar en usted. Las familias, que serán la fuente de la renovación de la Iglesia, necesitamos saber que podemos confiar en usted. Y así confiar en la Iglesia. Por favor, no nos mantenga a la distancia en referencia a estas preguntas. Somos fieles hijas de la Iglesia y necesitamos la verdad para que podamos ayudar a reconstruirla. No somos católicas de segunda clase para ser ignoradas mientras los obispos y cardenales manejan el asunto en privado. Tenemos derecho a saber. Tenemos derecho a su respuesta. Somos esposas, madres, mujeres solteras, mujeres consagradas y hermanas religiosas. Somos las madres y hermanas de sus sacerdotes, seminaristas, futuros sacerdotes y religiosos. Somos las líderes laicas de la Iglesia y las madres de la próxima generación. Somos profesoras en sus seminarios y líderes en cancillerías e instituciones católicas. Somos teólogas, evangelistas, misioneras y fundadoras de apostolados católicos. Somos las personas que nos sacrificamos para financiar el buen trabajo de la Iglesia. Somos la columna vertebral de las parroquias, escuelas y diócesis católicas. Somos las manos, los pies y el corazón de la Iglesia. En resumen, somos la Iglesia, tanto como los cardenales y los obispos a su alrededor. Santo Padre, somos la presencia incisiva que la Iglesia necesita y necesitamos su respuesta. Con amor por Cristo y la Iglesia. Comunicación con la cual estamos de acuerdo, porque el que calla otorga. Y, en efecto, es inadmisible el silencio del responsable mayor de la Iglesia ante los acontecimientos denunciados, porque da la impresión de que aquí se cumple el dicho popular que hemos mencionado atrás y que titula este programa, y que ahora repetimos: el que calla, otorga.
Lavandero que no lava ropa sucia, ni en casa, se denuncia. Es cierto que, como expresa otro dicho, la ropa sucia se debe lavar en casa. Pero, ¿qué sucede cuando el encargado de lavarla no lo hace o se niega a hacerlo? Entonces, por eso procede la denuncia pública del arzobispo Vígano. Aquí es pertinente citar las palabras del escritor Francisco José Contreras, que al respecto manifiesta en su artículo titulado "Una oportunidad de curación para la Iglesia" lo siguiente: me ha costado mucho escribir este artículo. No hay que perturbar la fe de los sencillos. Ya está perturbada. En Irlanda cayó 20 puntos el porcentaje de católicos tras el escándalo de los abusos sexuales. Los trapos sucios se lavan en casa. Imposible en la era de Internet. No hay que desacreditar públicamente a la Iglesia, pero nada desacredita más que el silencio encubridor. En honor a la verdad, debemos decir que el problema del homosexualismo clerical no es de ahora y tiene viejos antecedentes. A lo largo de la historia de la Iglesia no han faltado los clérigos deshonestos que abusaron de su sexualidad, ya sea con las feligresas y, lo peor, con los feligreses. Todavía más grave aún con los monaguillos y seminaristas. Así pues, cualquiera diría, y con razón, que Bergoglio, el que figura actualmente como papa, no es el único responsable de esta triste situación, que a lo largo de la vida de la Iglesia ha tenido manifestaciones indignantes. Sí, pero hay que distinguir entre las situaciones anteriores y las actuales. En efecto, en las manifestaciones del pasado hubo reprobación por parte de los superiores y hasta donde se sabe aplicación de sanciones a los responsables. Además, el fenómeno del homosexualismo dentro de la Iglesia estaba localizado en unas pocas unidades y siempre fue una excepción dentro de la inmensa mayoría de sus miembros. En todo caso, el homosexualismo de antaño no solo fue reducido en número, en cambio, el de ahora aparece generalizado e incontenible. Peor todavía, el homosexualismo de ahora aparece justificado teológica y moralmente por algunos sectores de la Iglesia responsables de esta abominación. Lo nuevo y altamente perturbador es que, a diferencia de antes, en que el homosexualismo fue condenado sin ambajes, el fenómeno de hoy es que ha sido elogiado y hasta recomendado, y se ha tratado de encontrarle justificación en la teología y la moral. Jesuitas, campeones de la sodomización. Todo comienza en la predicación y después en la acción. Lo que hoy se lamenta en la acción ha sido preparado previamente en la predicación, y por eso la pederastia y los comportamientos homosexuales que hoy horrorizan a las ovejas fueron cuidadosamente preparados por teologías favorables a estos desafueros sexuales. ¿Quién lo dijera? Para mayores causas de confusión, la orden de los jesuitas, que en otras épocas fue admirable y ejemplar, y ahora campeona en la predistigitación teológica para presentar a esta, que es una abominación para Dios, porque con esta palabra, abominación, así la califican las Sagradas Escrituras, como si fuera una más de las lícitas manifestaciones del amor entre personas. Así, por ejemplo, el sacerdote jesuita James Martin, norteamericano, convertido en el gurú de los homosexuales, al mencionado sacerdote nos hemos referido en programas anteriores de esta forma. Miembro de la orden jesuita, se encuentra desde hace un tiempo en entredicho, y más porque hoy ocupa un alto cargo como asesor de la Secretaría para las Comunicaciones de la Santa Sede. Toda una celebridad en su país, experto en redes, defensor de la agenda pro-homosexual, alienta a los sacerdotes a salir del closet, es decir, a declarar públicamente su pecado de sodomía. El padre James Martin, sacerdote jesuita, es promotor de la agenda LGTBI y de la transexualidad infantil. Su escandaloso ministerio sacerdotal reta a la autoridad episcopal y papal. A pesar de eso, fue ratificado por Francisco como asesor de la Secretaría de Comunicaciones. Fue convocado y asistió al Encuentro Mundial de las Familias, que se realizó en Irlanda recientemente. En dicho encuentro defendió públicamente a los gays. En eso no disuena con las enseñanzas de cómo hay que recibir con amor y con compasión a las personas LGTBI.
Pero el problema radica en que el padre James Martin pretende que ellos puedan seguir en sus prácticas homosexuales y al mismo tiempo recibir la comunión. También yerra el padre James Martin cuando trata de homofóbicos a los sacerdotes que exigen cambios de actitudes en la conducta sexual de los gays para poderlos autorizar a acceder a la vida sacramental. El padre James Martin parece no importarle la necesidad de que los homosexuales guarden la castidad y pretende que este no es un requisito exigible por parte de la iglesia a los gays y a las lesbianas. Este sacerdote pretende que la homosexualidad es innata y no es adquirida, lo cual es un error que hemos demostrado con opiniones científicas en otros programas. Los casos que hemos presentado de psiquiatras que han convertido a personas con conductas homosexuales para que reafirmen su heterosexualidad, esos casos se constituyen en un desmentido a la supuesta idea de que la homosexualidad es innata y no adquirida. Pero no solo el padre James Martin es defensor empedernido de la cultura gay. Otros de su misma orden jesuítica han sido paladines de la causa homosexual, incluso dentro del clero. El alemán y sacerdote de la Compañía de Jesús, el jesuita Klaus Mertes, sostiene que ahora debe ayudar a establecer un derecho humano a la homosexualidad. Y otros de la misma comunidad religiosa, ya denunciado en programas anteriores, el padre David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana de México, se muestra como campeón decisivo de la legitimidad de las relaciones homosexuales. Entre sus polémicas ideas e interrogantes extractamos la siguiente: ¿puede la Iglesia privar a estas personas homosexuales del derecho al ejercicio genital de su sexualidad? Miren ustedes, queridos teleamigos, la pregunta que este sacerdote se atreve a plantear, solo con el ánimo de responderla positivamente en favor de los gays y de las lesbianas. Pero es que no solo son algunos miembros de la Compañía de Jesús los que apoyan y legitiman las conductas impropias de la sexualidad gay. También otros clérigos e inclusive obispos y cardenales lo han hecho y creen encontrar valores positivos en las relaciones homosexuales, como los mencionados a continuación: Johan Boni, obispo de Amberes, Bélgica; Gottfried Daniels, metropolitano emérito de la Arquidiócesis de Malinas, Bruselas; el cardenal alemán Walter Kasper; el arzobispo y cardenal Reinhard Marx, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana; Monseñor Timothy Michael Dolan, cardenal y arzobispo de la Arquidiócesis de Nueva York. Entonces, la gran diferencia entre los pecados sexuales de los clérigos de ayer y los de hoy es este inaceptable intento de darle legalidad. La práctica calificada por la Biblia como abominable a Dios y el castigo de Sodoma y de Gomorra parece no decirles nada a estos teólogos que descaradamente pretenden hacer de ella una opción legítima de amor sexual entre las personas. Y máxime cuando San Pablo y San Juan en el Apocalipsis la reprueban con estas palabras. 1 Corintios 6, 9 a 10. San Pablo hace la lista de quienes no entran en el reino de los cielos así: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. Y San Juan en el Apocalipsis 21:8 lo corrobora. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es falso que esto mismo ya había pasado. Pero hay otras diferencias. Mientras las prácticas de ayer de sacerdotes homosexuales eran excepcionales y castigadas debidamente por los superiores, las de ahora son generalizadas y, a juzgar por las denuncias de Monseñor Viganó, lejos de ser sancionadas, son toleradas y en algunos casos hasta premiadas por los superiores. ¿Por qué semejante atrocidad? Porque muchos de los superiores están involucrados personalmente en estas mismas prácticas abominables. Hay más diferencias entre lo de ayer y lo de hoy sobre las prácticas homosexuales clericales. Las de ayer en general se hacían entre clérigos y personas del sexo opuesto,
Esto quiere decir que algunos sacerdotes cohabitaban con mujeres, tenían hijos de ellas y en muchos casos las trataban como esposas. Históricamente son muy conocidas las denuncias de Santa Catalina de Siena, que luchó valientemente por la limpieza de la iglesia. Ella denunciaba en su tiempo la barraganía de los clérigos, es decir, esta degradación de sacerdotes que vivían en el concubinato tranquilamente. Lo de hoy es mucho más grave, porque no se trata de impurezas de sexo con mujeres, sino de sexo de hombres con hombres, o mujeres con mujeres, es decir, de prácticas homosexuales, prácticas contra la castidad, y encima de ello contra la naturaleza. Hemos dicho que a lo largo de la historia de la Iglesia ha existido este problema con altos y bajos, y se encuentra por desgracia en la vida eclesial, en la sucesión de los siglos. Su connotación, salvo excepciones como las de la época de Santa Catalina de Siena, no era generalizada ni mucho menos justificada teológicamente, como lo es en la actualidad. Y no hay que olvidar que lo que se proclama en la doctrina se vuelve acción. Por eso esta herejía moral del homosexualismo, justificada por indignos teólogos, se ha convertido ahora en la práctica legal de los clérigos indignos y hasta en enseñanza pastoral de parte de los obispos más indignos, aunque no en todos ellos. Porque en las épocas anteriores se puede decir que la conducta sexual de los clérigos fue buena y en general excelente, porque oraban y tenían sacramentalidad. Esto último quiere decir que practicaban los sacramentos, especialmente la Eucaristía, pero también el sacramento de la penitencia y la confesión. Los clérigos de antes oraban. ¿Y de qué manera lo hacían? Y casi todos ellos practicaban la liturgia de las horas, el rezo del breviario, y no descuidaban el Santo Rosario, etc. La comunicación con Dios era fundamental para ellos, porque así el Señor les concedía las gracias de estado para dominar, entre otras cosas, la sexualidad con la castidad y la avaricia con los votos de pobreza. De esta manera, el sacerdote tenía control de su sexualidad y podía resistir a las tentaciones, tanto de impureza como de ambición desordenada de bienes materiales. Pero desde el momento en que la modernidad erróneamente se introdujo en la iglesia, menoscabando las prácticas de piedad en beneficio del activismo, desde ahí comenzó el declive de la vida de la oración y de sacramentalidad, que ha hecho más indefensos a los sacerdotes a las tentaciones contra las virtudes que deberían tener. La virtud de la castidad y de la pobreza de los sacerdotes, cuando más se necesitaba que permaneciera y se aumentara, por el contrario, disminuyó y en algunos casos desapareció. Ante esta otra causa de un mundo que, de una parte, cada vez se corrompía más, se erotizaba más y así presentaba mayores ocasiones de caer en la impureza a las ovejas y los encargados de pastorearlas. Y de otra parte, un mundo que, con el consumismo y el materialismo, incitaba a adorar más el dinero, que le permitía los mayores niveles de consumo y de bienestar. Estas dos causas de un mundo cada vez más podrido y pudridor han tenido su influencia en la vida, no solo de los laicos, sino de los clérigos. Y si a la erotización creciente del mundo y a la también creciente idolatría del consumo se suma la justificación teológica de los teólogos modernistas, todo ello con falta de oración y de sacramentalidad en retroceso, el cóctel resultante contra las virtudes resulta altamente venenoso para todos por igual, a ovejas y a pastores. El remedio, por tanto, es volver a la espiritualidad y en concreto redoblar la oración y la práctica de los sacramentos. Personas orantes y nutridas sacramentalmente pueden resistir en forma victoriosa las tentaciones ahora redobladas por el impulso de su propio cuerpo y con las incitaciones perversas del mundo. Miles de hombres católicos piden a Bergoglio que hable y actúe. Además de las mujeres norteamericanas pidiendo que Francisco se pronuncie, también un grupo de hombres pide que salga de su mutismo el obispo Bergoglio y dé la cara para enfrentar el escándalo denunciado por el arzobispo Viganò. A esto se encamina la otra carta que inicialmente 5.000 hombres acaban de dirigir a Francisco. Porque lo peor de todo este enredo es el silencio de Bergoglio, que suena a complicidad tácita y malévola. A continuación el texto de esta carta, que va firmada ya por 5.000 personas masculinas. Nota:
Esta carta refleja individualmente la iniciativa personal de los hombres católicos que la firmaron. Las afiliaciones profesionales se enumeran solo con fines de identificación. Esta carta no está patrocinada por ningún grupo u organización. 5 de septiembre de 2018. Estimado Santo Padre y estimados obispos de los Estados Unidos. Nos dirigimos a ustedes como laicos católicos. Somos esposos fieles, padres, líderes empresariales, abogados, comerciantes, médicos, profesores, maestros, artistas y líderes de los apostolados laicos católicos. Fundamentalmente, somos hombres enamorados de Cristo y de su Iglesia. Y es por esta razón que les suplicamos que purguen la corrupción que ha desfigurado tan grotescamente el rostro de la novia de Cristo. Los escándalos actuales han puesto a nuestras esposas, hermanas, hermanos y niños en peligro. Por lo tanto, hacemos eco a las palabras que Santa Catalina de Siena le dirigió al Papa Gregorio XI. Te suplicamos que no duermas más y que levantes valientemente el estandarte de Cristo. La Iglesia necesita purificación y en la virtud de sus cargos como nuestros pastores, no hay ningunos más competentes que ustedes para desempeñar esta purificación. Les rogamos que lo lleven a cabo y sin demora, tomando valor de San Pablo y sabiendo que, donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia, Romanos 5:20, estamos extremadamente afligidos por los abusos recientes. Hemos leído las acusaciones en contra del arzobispo Teodoro McCarrick, el informe del gran jurado sobre la iglesia de Pensilvania, el abuso horrible en Honduras, Chile y Australia, y el crecimiento progresivo de los informes referentes a la actividad homosexual clerical, la pedofilia, la efebofilia, globalmente en todo el presbiterio. Más recientemente hemos leído el testimonio del arzobispo Carlo María Viganò, alegando que varios obispos en altos cargos de la Santa Sede y en los Estados Unidos han encubierto el abuso sexual, comprobando una corrupción sistémica y generalizada en toda la jerarquía de la Iglesia. Santo Padre, le venimos a usted en busca de respuestas. Usted personalmente se ha enfrentado a algunas acusaciones formuladas por el arzobispo Viganò, alto funcionario de la Iglesia. Además, varios obispos en los Estados Unidos han declarado públicamente que creen que estas acusaciones deben ser investigadas. Le imploramos que las afronte y específicamente le solicitamos que responda a las preguntas planteadas por nuestras hermanas en carta emitida el 30 de agosto de 2018. Sin embargo, independientemente de la veracidad de las alegaciones del arzobispo Viganò, nuestra preocupación sobre la corrupción permanece firme. En medio de los abusos generalizados, encubrimientos y fallas jerárquicas, ¿qué están haciendo ustedes y qué harán ustedes para proteger al pueblo de Dios? Les insistimos que respondan a esta pregunta sencilla, ya que el costo de la corrupción episcopal es catastrófico. Actualmente, muchas familias se contraponen a enviarles a sus hijos al seminario. Los esfuerzos en evangelización se han paralizado y la desconfianza de los donadores pone en peligro la capacidad de la Iglesia en servir a los pobres, en mejorar el medio ambiente y en llevar a cabo obras de misericordia. Una madre católica ha dicho que esta crisis o revitalizará la Iglesia o engendrará un éxodo. Les suplicamos que fomenten la revitalización a través de una purificación radical, dándose cuenta que ustedes corren el riesgo de perder credibilidad ante millones de católicos. Santo Padre, nosotros nos comprometemos personalmente a nuestra propia pureza y a la purificación de la Iglesia. Recordamos las palabras de nuestro Señor en San Juan 8:7. El que está entre ustedes sin pecado, sea el primero en tirar la piedra. Todo pecado, incluyendo el nuestro, debilita la Iglesia. Como hombres, todos debemos tener la fuerza para buscar la santidad del Señor. Por esta razón, comenzaremos con nosotros mismos, examinando nuestras propias conciencias y renovando nuestro propio compromiso con la castidad. Trabajaremos para fortalecer a nuestras propias familias, especialmente a nuestros hijos y a nuestras propias comunidades. Además, los firmantes de esta carta se comprometen a un ayuno serio y difícil durante los próximos 17 viernes, comenzando este viernes el 7 de septiembre hasta el final del año calendario. No cederemos,
abrazaremos el sufrimiento como penitencia por nuestros propios pecados y los pecados de la Iglesia. No deseamos nada más que convertirnos en santos en medio del escándalo. Santo Padre y obispos de los Estados Unidos, abogamos por justicia para las víctimas de abuso. Unimos nuestras voces a las de los obispos que han pedido una investigación de la jerarquía de la Iglesia, tanto en nuestro país como en el Vaticano. Esta investigación debe estar llevada a cabo por hombres y mujeres fieles. Además, les alentamos a otros grupos a levantar sus voces, redactando más cartas como la presente. Finalmente, le alabamos a nuestro Señor Jesucristo, a quien en su abundante misericordia fundó su Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Afirmamos nuestra esperanza por el futuro de la Iglesia. Les pedimos que sean valientes y sin temor. Afirmamos nuestro afecto y gratitud por los santos sacerdotes y obispos que nos han servido fielmente como administradores de los misterios de Cristo. La historia de la Iglesia ha visto muchas estaciones. Sin embargo, después de la temporada oscura del invierno, llega la primavera. Y rezamos porque las dificultades del presente estén superadas por las victorias que están por venir. Confiando en nuestro Señor Jesucristo, tenemos plena confianza de que la luz de la Santa Trinidad romperá la oscuridad presente y revelará la belleza plena de nuestra amada Iglesia. Les prometemos nuestras vidas, nuestros talentos y nuestros recursos para la purificación y la renovación de la Iglesia Católica. Confiando en la intercesión de la Santísima Madre, lucharemos por esta causa hasta el final. Sus hijos y hermanos en Cristo. El que calla otorga. Silencio cómplice de Bergoglio. Fin, parte 1. Un café con Galat. El que calla otorga. Silencio cómplice de Bergoglio, parte 2. El padre Tomás Rosica, sofista de la corte vaticana. El padre Tomás Rosica, CSB, de la comunidad de los basilianos, y el padre Federico Lombardi, sacerdote jesuita de la Compañía de Jesús y ex portavoz del Vaticano, intentaron defender al obispo Bergoglio de las acusaciones de Monseñor Viganò, afirmando que hay inexactitudes e imprecisiones en esas acusaciones. Pero si las denuncias de Monseñor Viganò tienen o no inexactitudes o imprecisiones en detalles que él da en sus declaraciones, eso no le quita validez a las declaraciones mismas, pues éstas se sostienen por sí solas, a pesar de las inexactitudes o de las imprecisiones que pueda ofrecer. Ejemplo: si la entrevista con Kim Davis, funcionaria que se opone a los matrimonios entre personas homosexuales, si fue autorizada o no con los protocolos debidos del Vaticano o se sometieron los mismos. Es ese el argumento principal que traen los padres Tomás Rosica y Federico Lombardi, en el cual basan su defensa del prelado Bergoglio. Pero ¿cómo se ve que no tiene mayor importancia el argumento y este no controvierte el fondo de las acusaciones que ha hecho el arzobispo Viganò? No olvidemos que el padre Tomás Rosica, agregado de medios en idioma inglés en la oficina de prensa de la Santa Sede, en otra ocasión, pretendiendo defender y elogiar a Francisco, terminó, sin darse cuenta, mostrando una de sus grandes fallas, que ha sido denunciada por este programa, y es que Bergoglio desprecia la Biblia y la tradición, y pretende manejar la Iglesia con ideas de su propio caletre, dando más importancia a sus propias opiniones que a las opiniones de Dios o de Cristo. Así que las inexactitudes, por más que se demuestren, y estamos por ver que lleguen a hacerlo, no convierten en mentiras las acusaciones
de fondo que Monseñor Viganó le hace a Francisco, y estas son dignas, por lo menos, de una investigación previa antes de desecharse. Masonería eclesial en defensa de Bergoglio. En defensa de Francisco se ha movilizado la masonería internacional, especialmente el brazo eclesiástico de dicha masonería. Y así nos explicamos el amplio margen de apoyo que la prensa internacional manejada por dicha secta le ha dado a las acusaciones de Monseñor Viganó contra Jorge Mario Bergoglio, tratando de defenderlo y de sostenerlo contra toda evidencia de esas acusaciones. Al respecto, Ben Shapiro, abogado conservador, comentador político, conductor radiofónico, columnista y escritor estadounidense, ha publicado una columna en la edición digital de la conocida revista Newsweek.com, en la que aborda la favorabilidad que la prensa le ha dado a Bergoglio, y entre sus reflexiones están las siguientes. Lo único que consiguen, dice Ben Shapiro, los intentos vergonzosos de los medios de comunicación de encubrir a Francisco, porque aman su política, es exponer las reales motivaciones malignas de muchas personas que trabajan en ellos. Les causa felicidad sacar a la luz pública la mala conducta y el mal que había en la Iglesia Católica cuando, según ellos, el Papa era un conservador. Y en cambio, son felices de poder ayudar a encubrirlo todo cuando el Papa es un progresista. Esto es infame. Y la mayoría de los católicos comprenden que si los miembros de los medios de comunicación, un grupo de gente abrumadoramente secular, están defendiendo con firmeza a un papado acusado de encubrimiento de abusos sexuales, no es por buena voluntad de la Iglesia en general. Es debido a la creencia de que la doctrina tradicionalista debe ser arrancada de raíz a toda costa, aunque esto incluya el abuso de menores y la violación del derecho canónico fundamental. Continúa Ben Shapiro. La cobertura informativa de los medios del potencial escándalo de encubrimiento por parte del Papa Francisco y sus asociados, que es cada vez mayor, no pone en entredicho a los católicos conservadores. Ponen en entredicho a los miembros de los medios de comunicación, que parecen dispuestos a destapar las fechorías solo cuando sirve a sus intereses políticos, y a someter los intereses de los inocentes a su agenda política cuando deben. Algunas conferencias en defensa de Bergoglio. También algunas conferencias episcopales dedicadas a la papolatría, sin examinar la situación y con gran imprudencia, han emitido comunicados de apoyo a Francisco, que carecen de toda justificación. Hasta el momento lo han hecho las conferencias de España, de Ecuador, de Puerto Rico y la de Portugal. Cierto es que un tema como el de la pederastia y el de los escándalos de homosexualidad eclesial tiene amplia acogida y publicidad, y se convierte en platillo para todos los medios de comunicación, especialmente para los que conservan un odio sórdido contra la Iglesia. Pero en contraste está la defensa manifiesta que varios de estos medios de la gran prensa internacional tienen a favor de Jorge Mario Bergoglio, tratando de desacreditar por todos los medios las acusaciones de Monseñor Viganó contra Francisco. Pero ya observamos que es la mano larga de la masonería eclesiástica la que ha intervenido en esta ocasión para hacer creíble la hazaña de la inocencia de Bergoglio y la supuesta falsedad de su acusador. Más laicos frente al escándalo de Bergoglio. En el programa anterior citamos las opiniones de los laicos Gabriel Ariza y Montse San Martí Fernández. Ahora, en este programa, deseamos que ustedes conozcan la opinión de otros laicos. Así, por ejemplo, Ainzane Etzezárraga, escritor de Infovaticana.com, escribe un artículo titulado Viganó versus Francisco, del cual extractamos los siguientes párrafos. Dice Etzezárraga: pero nuestro Señor, dueño del universo y de su historia, ha previsto siempre que surja algo a lo que agarrarnos, una luz que ilumine nuestras tinieblas. Este sustento ante el naufragio y esta claridad ante tanta oscuridad es, sin duda, Monseñor Viganó. No solo por lo que revela en su testimonio, que es mucho, sino por el coraje, el amor a la Iglesia y el ejemplo que supone para nosotros. La contundencia y la claridad son síntomas de amor a la verdad. De eso va bien servido el escrito de Monseñor Viganó. La polisemia, la doblez,
la ambigüedad y los silencios cómplices son muestra de ser buenos aliados del padre de la mentira. Que cada cual piense en quien quiera, pero no pequemos de ingenuos o de estúpidos, maleados por los que no aman a la Iglesia. La no respuesta de Francisco a los requerimientos hechos por un hijo amantísimo de Nuestra Señora Madre no puede sorprendernos. Es parte de la estrategia de ganar tiempo. ¿A saber para qué? Miedo da hasta pensarlo. De la estrategia de crear confusión. De la estrategia de que los que atentan contra la Iglesia y la querrían bien muerta saquen sus propias conclusiones. Ciertamente, continúa Cesárraga, con esta manifestación, Francisco ha matado varios pájaros de un tiro. Ha prolongado la ceremonia de la confusión, para lo cual es un experto. Ha quitado dramatismo a las acusaciones, con la idea de que con el tiempo se vaya diluyendo. Ha dejado en manos profanas la valoración moral del contenido del escrito de Viganó, fiel al relativismo absoluto y en todos los órdenes que ha guiado su pontificado. ¿No les parece muy inteligente? Lo que Bergoglio ha destruido o ha contribuido a destruir en apenas 5 años es difícil de calcular. Su responsabilidad en ello da vértigo. También es difícil de calcular cómo pueden desarrollarse los futuros acontecimientos, aunque hay opiniones para todos los gustos. La podredumbre que ha aflorado, bien aflorada está. Creo que esto nadie lo discute. Lo terrible es ver que esa podredumbre ha sido planeada, impulsada y protagonizada por altos cargos de la Iglesia. Y que los más débiles miembros de esa Iglesia, los más pusilánimes e inseguros, o bien han huido despavoridos o escandalizados, o han sido engullidos en el nuevo orden eclesial, apiadero del nuevo orden mundial, que Bergoglio y su equipo han pretendido siempre. Vicente Montesinos escribe en infovaticana.com un artículo que se titula «La bomba Viganó no les hace ralentizar la implantación de la agenda homosexualista en la Iglesia». En algunos de sus apartes, Montesinos sostiene lo siguiente: hemos podido seguir de cerca, por medio de algunos de sus colaboradores más directos, el apoyo pro-gay que está realizando, sin descanso, un nuevo discípulo de James Martin. Se trata del sacerdote italiano Pino Piva, quien realiza una labor quizá menos vistosa, pero al parecer igual de eficaz, en el desmantelamiento de la doctrina católica sobre la homosexualidad. El padre Pino Piva es también jesuita. ¡Qué boda sin la tía Juana! Orden que, si hubiera una mediana decencia en nuestra jerarquía, hubiera sido disuelta hace muchos años, ya que nada queda en los Arrupe, los Bergoglio, los James Martin, los Arturo Sosa y los Pino Piva, ni de San Ignacio ni de tantos gloriosos jesuitas que llevaron la santa doctrina a todo el mundo. Otro de los mentores del nuevo fenómeno sacerdotal pro-gay es otro conocido de la casa, Monseñor Semerano, de quien hace escasos días les informábamos que podríamos disfrutarlo en el Foro Cristiano LGTBI, que se celebrará en octubre, junto al omnipresente Martín. Es nada más y nada menos que el secretario del G9 de Bergoglio. Como ven, el apoyo a la agenda homosexualista y al lobby LGTBI está en lo más alto de la cúspide de la Iglesia. Y digo, en lo más alto. Continúa Montesinos. Así es que ya ven, proliferan las estrellas gays al frente de la barca de Pedro, y más que van a proliferar. Tienen además la cara tan dura que se pasan por el arco del triunfo el bombazo que ha destapado Viganó, que demuestra que, si llamamos a las cosas por su nombre, el principal problema de escándalos en la Iglesia en los últimos años no ha sido de pederastia, sino de abusos homosexuales, en su mayor parte de adolescentes y jóvenes. Sabíamos que el lobby gay en los últimos años había ido creciendo en actividad y protección, pero ahora sabemos que, por desgracia, ha tomado los mandos de la Iglesia Católica. Aquí no hay pastores, señores. Aquí hay gays metidos a clérigos por intereses espurios,
y líderes en la jerarquía infiltrados para que la Iglesia Católica cambie absolutamente su inmutable doctrina y se entregue en manos de la agenda LGTBI, utilizando a figuras de barro como los Padre Piva, que seguirán surgiendo. Francisco calla porque mentir tampoco es una opción. Monseñor Eleganti. Pero no solo los laicos se están manifestando. Ya en nuestro programa anterior mostramos a una docena de prelados que apoyan las denuncias de Monseñor Viganò. Hoy se suma a ellos el obispo suizo Marian Eleganti, episcopo de Chur, Suiza, y titular de la sede de Lambdia. El medio informativo LifeSideNews.com trae la siguiente nota sobre las declaraciones de este prelado de Suiza. El obispo suizo Marian Eleganti ha llamado la reacción del Papa Francisco a las recientes acusaciones del arzobispo Viganò de que el Papa estaba involucrado en el encubrimiento del ex cardenal Theodore McCarrick, una negación clásica no negada. El silencio del Papa es una clásica negación no negada. Después de todo, mentir tampoco es una opción, dijo en una entrevista el 30 de agosto en el sitio web de noticias católico austriaco Catnet. El periódico londinense The Sunday Times ha definido una denegación no negada como una declaración en el registro generalmente hecha por un político repudiando la historia de un periodista, pero de manera tal que deja abierta la posibilidad de que es verdad. El Papa Francisco dijo a los periodistas el fin de semana pasado que no va a decir una palabra sobre las acusaciones de que encubrió y promovió a McCarrick. Luego el Papa agregó: creo que la declaración habla por sí misma y todos ustedes tienen suficiente capacidad periodística para sacar conclusiones. Es un acto de confianza. Cuando pase un poco de tiempo y haya sacado conclusiones, tal vez lo hable. El obispo Eleganti también señaló en la entrevista que el Papa se ha rodeado de una red de consejeros pro-homosexuales y agregó que no puede ver cómo un obispo involucrado en el encubrimiento de casos de abuso podría permanecer en su oficina. Cuando se le preguntó si los obispos que estaban involucrados en el encubrimiento de casos de abuso debían renunciar, Eleganti dijo: es difícil imaginar que permanecerían en sus oficinas. Eleganti también habló sobre la red homosexual dentro de la Iglesia Católica. Cuando se le preguntó si ve señales de esa red también en el ámbito de habla alemana, el obispo respondió: sorprendente es el intento de reescribir la enseñanza tradicional que considera los actos homosexuales como intrínsecamente desordenados y que, por lo tanto, prohíbe su práctica. El Papa Francisco está rodeado de cardenales y consejeros que van a esa dirección, agregó. Estos consejeros papales abiertamente apoyan a James Martin, el promotor más prominente de un cambio de la enseñanza tradicional con respecto a la homosexualidad. Algunos de estos cardenales y consejeros, explicó Eleganti, fueron, en parte, designados por Francisco. Por ejemplo, Cupic, Tobin, Farrell. Este último, Farrell, luego invitó a James Martin a Dublín, al Encuentro Mundial de las Familias. Hablando sobre las consecuencias de estas decisiones papales, el prelado suizo dijo: lo que sucede en la parte superior de la Iglesia se está multiplicando en su cuerpo, por supuesto también en nuestros países de habla alemana. Como hemos visto, el cardenal Marx y otros obispos alemanes ya pensaban en público sobre la bendición de las uniones homosexuales. Hasta aquí las declaraciones del obispo suizo Marian Eleganti. Ojalá muchos otros jerarcas católicos siguieran el ejemplo de Monseñor Marian Eleganti, pero asombra, verdaderamente asombra, y lástima que la inmensa mayoría de obispos del mundo le den, sin más, apoyo a Bergoglio en estas circunstancias. Es asombroso porque parecen olvidar los prelados que así obran las graves razones que tiene la doctrina de la Iglesia, no solo para rechazar la homosexualidad, sino las maniobras para hacerla pasar como doctrina legítima de la Iglesia, incluido el encubrimiento de los culpables. En muchos casos, el apoyo de los obispos y de las conferencias de obispos del mundo entero ha sido incondicional. Eso revuelve aún más los sentimientos de las ovejas, que desconcertadas se preguntan: ¿cómo es que se puede dar apoyo incondicional a una aberración tan grave como el homosexualismo clerical?
¿Cómo es que se puede incondicionalmente apoyar a quien debería investigarse por su conducta encubridora de los gays en el clero? Esto suena a puro afecto de simple papolatría. Más daño le hace a la Iglesia la conducta homosexual de buena parte del clero que las denuncias públicas de ese indigno comportamiento. ¿Por qué permite Dios esta prueba a su Iglesia? Leídas las denuncias de Monseñor Viganó y las consideraciones de los obispos norteamericanos y de otros países que apoyan su causa, presentadas por nosotros en el programa anterior y en este, compartimos ahora nuestras reflexiones inspirados en el interrogante: ¿por qué permite Dios toda esta prueba en su Iglesia? En primer lugar, por la infidelidad de su Iglesia actual. Infidelidad a su palabra, artificiosamente cambiada por muchos teólogos, sacerdotes y obispos, incluso por el que funge como papa. En relación con la sexualidad, en concreto, pretenden ellos dar curso libre al libertinaje sexual, liberando de pecado a quienes realizan actos impuros, contrarios al sexto y noveno mandamiento de su ley. Por ejemplo, recientemente Francisco aseveró que el aborto era un problema humano y no religioso, cuando claramente representa la violación del quinto mandamiento del Decálogo, que manda no matar. En este caso más grave por tratarse de la propia madre, quien aplica la pena de muerte a su hijo inocente e indefenso. Al respecto, el Catecismo de la Iglesia Católica, en sus numerales 2270 y 2271, nos dice lo siguiente: la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido por un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. ¿Y cómo es entonces que Bergoglio se atreve a decir que el aborto es un problema humano y no religioso? Cuando el aborto es la violación de uno de los principales mandamientos del Decálogo que ordena no matar. Lo que se vive actualmente, que puede calificarse como una verdadera revolución sexual, comenzó a aplicarse desde la segunda mitad del siglo XX, cuando se aminoró la condición de pecado adjudicada a los desórdenes del sexo. Por ejemplo, no han faltado voces que legitiman el movimiento LGTBI, con el argumento de que mientras haya amor entre dos hombres o entre dos mujeres, pueden tratarse como esposo y esposa, sin que la conciencia les remuerda. Ya en programas anteriores, especialmente los anteriores a este, hemos visto cómo los teólogos desfasados superan crear este estereotipo del amor entre personas del mismo sexo, como justificación del tratamiento libremente sexual entre ellas. Sostuvieron que quienes no ven positiva esa justificación de la intersexualidad entre personas del mismo sexo no comprenden que los homosexuales hacen como tales y tienen derecho a su sexualidad, y afirman que los que atacan son simplemente homofóbicos. Torcidas enseñanzas del modernismo. Con base en estas torcidas enseñanzas de los teólogos y obispos, algunos sacerdotes comenzaron a profesar desfachateces como las siguientes: que Jesús podría haber tenido hermanos y hermanas biológicas, que Jesús pudo haber tenido relaciones afectivas con San Juan, que el casamiento homosexual es admisible, que la píldora del día después no es pecado, que el divorcio católico debería aprobarse, que Jesús tuvo hijos biológicos, que el aborto es admisible, que Dios se equivocó al castigar a Sodoma y Gomorra, porque dice que el homosexualismo no es un crimen que merezca la ira de Dios. Iglesia aprobada por la inmoralidad reinante. En segundo lugar, como consecuencia de esa infidelidad a la palabra de Dios, aparecen las prácticas contrarias a la castidad. Dios permite entonces que la Iglesia sufra teniendo que mostrar sus desnudeces y sus corrupciones. Es lo que está haciendo hoy ante el escándalo que dan los curas pederastas y los homosexuales. Claro que los enemigos de Dios y de la Iglesia se aprovechan de las infidelidades de los clérigos para magnificarlas sin razón, y dando la impresión de que ellas están a punto de acabar con la Iglesia, cuando el mal no es de toda ella, sino de algunos miembros,
desgraciadamente muy connotados desde sus jerarquías. Los escándalos de pederastia y de homosexualidad en los altos cuadros directivos de la Iglesia no solo han afectado a ella económicamente, con el pago de indemnizaciones a las víctimas, sino ante todo con los bochornos y sinsabores de esos escándalos a nivel mundial. Los escándalos actuales en Estados Unidos se iniciaron en la diócesis de Boston, pero han sacado a la luz el pecado del clero y de prelados de otras diócesis, como por ejemplo el obispo emérito de Washington, el ex cardenal Theodore Edgar McCarrick, hoy en día relevado de su birrete cardenalicio por haber llevado a seminaristas a su casa de la playa para acostarse con ellos y haber incurrido en otros deshonrosos actos e indebidas prácticas sexuales. Varios obispos, en vez de sancionar a los sacerdotes que habían incurrido en graves faltas de homosexualidad, los trasladan de sede parroquial o les cambian de oficio dentro de las mismas diócesis. El resultado de estas componendas ha sido negativo. La olla podrida se siguió cocinando y hoy no pueden ocultar el corrupto asunto. La estrategia, además de los mencionados traslados, consistía en ocultar la corrupción, sabotear las investigaciones, sobornar a las autoridades y comprar el silencio de las víctimas. En la aplicación de esta, desviaban el éxito de las investigaciones correspondientes. Mafia sodomita en el Vaticano. Padre Occo. ¿Cómo será de grave la mencionada problemática de la homosexualidad injerta en el clero que hasta existe toda una mafia de teólogos y de sacerdotes que tratan de proteger a los homosexuales y de justificar sus desviaciones, según ellos, haciéndolas compatibles con el orden moral? Ya en el año 2013, el sacerdote polaco Dariusz Occo se hizo mundialmente famoso por denunciar esta mafia. El padre Occo denunció que no solo existen sacerdotes y obispos homosexuales que abusan de seminaristas, adolescentes y niños, sino que existe una mafia de poderosos clérigos que protegen a dichos ministros y que aseguran sus canonjías en las filas de la iglesia. Información también confirmada por la comunicación ya leída en el anterior programa y afirmada por Monseñor Carlo María Viganò, arzobispo titular de Ulpiana y exnuncio apostólico en los Estados Unidos. Algunos obispos no han tomado las medidas pertinentes para corregir estos graves errores propagados por los teólogos y los sacerdotes, y su silencio ha multiplicado las malas enseñanzas que a diario están bombardeando a la indefensa Grey. Desde el año 2005, la Santa Sede reafirmó que las personas con tendencias homosexuales debían ser excluidas formalmente del sacerdocio de la vida consagrada. No obstante, muchos obispos han hecho caso omiso de dicha determinación vaticana, pretendiendo así que se propague la cultura de la homosexualidad dentro de los seminarios, conventos y grupos sacerdotales. La norma eclesiástica reza que, si un seminarista es comprobado en serios indicios o evidencias de homosexualidad, debe ser apartado del proceso de formación sacerdotal, lo que de entrada garantizaría que al orden presbiterial no lleguen hombres con dicha tendencia. Y si por algún motivo, omisión o falta de observación llegase a ordenarse un sacerdote en dichas condiciones, la norma exige que la diócesis debe reportarlo a la Santa Sede para que sea sancionado, suspendido en su ministerio y reducido al estado laical. Lo anterior nos lleva a mirar realizada la advertencia de la Virgen en la Salet, cuando dijo: pues Dios va a entregaros a su enemigo, puesto que los lugares santos se hallan en la corrupción. Muchos conventos no son más las casas de Dios, sino pastizales de Asmodeo y los suyos. Así, en la actualidad, parece ser que hay comunidades, seminarios y hasta algunas diócesis infestadas en alto grado por el homosexualismo. En esta noche oscura por la que atraviesa la Iglesia, el Señor es el primero en no condescender con la corrupción en sus filas, y por eso hace que se destapen y se apliquen remedios efectivos para purificarlas. Todo lo anterior nos muestra que la santidad del clero, exigencia indispensable del Señor para servirle sacerdotalmente, ha quedado sin fundamento. Y hoy no hay objeción alguna en aceptar todas las barbaridades sexuales del clero sin que riñan con su misión de pastorear las ovejas. En definitiva, la santidad de los sacerdotes está contaminada y está por el suelo.
todo por efecto de los ataques del maligno, que hoy por hoy llegan fácil debido al abandono de la vida espiritual, especialmente la vida de oración, de ayuno y de sacramentos. El resultado de esta desgracia es que el demonio, enemigo de Dios y de la Iglesia, ha infectado a buena parte de los sacerdotes, pero aún no ha logrado sodomizar completamente al clero. El hecho es que las acusaciones de Monseñor Viganó son serias y sustentadas, y abrieron la caja de Pandora. Ante esta situación resulta inadmisible el mutismo de Jorge Mario Bergoglio. Él debe pronunciarse al respecto, convocar a la investigación pertinente, aceptar, si es el caso, sus culpas propias y sobre todo no rehuir los remedios que deben aplicarse en toda la Iglesia. Pero sospechamos que Bergoglio quiere diluir su responsabilidad personal y que está utilizando como simple táctica de defensa el dárselas de tonto, como dijo la escritora española Montserrat San Martí, para eludir de esta manera su parte de responsabilidad en este escandaloso asunto. El silencio es un pecado cuando se utiliza para callar las razones que uno está obligado a dar. Y esos silencios espantan más cuando el que los pretende tiene un cargo muy elevado. La actitud evasiva de Francisco para responder al escándalo causa un escándalo mayor, tal como lo sostuvo la periodista australiana Miranda Devine, del medio impreso Daily Telegraph. Por eso, para terminar, queremos recordar que el silencio de Jorge Mario Bergoglio, cuando no debe callar, es altamente inconveniente, porque como dice el dicho, el que calla, otorga. El que calla, otorga. Silencio cómplice de Bergoglio. Fin.